Vamos a explicar el método de la doble integración, cuáles son sus fundamentos. La explicación está basada en el desarrollo que se encuentra en el libro de Fundamentos de Análisis Estructural de Litt y Wang. Supongamos, por ejemplo, que tenemos esta viga, ¿sí?, con una carga P. Esta viga evidentemente se va a deformar, ¿sí?, tomando esta forma, que está por acá. A esto se le conoce como curva elástica. Entonces vamos a fijarnos en dos puntos arbitrarios A y B que están distantes una distancia diferencial de S, y la proyección en el eje X sería diferencial de X. Es importante notar que si la inclinación o si el ángulo que forman AB con la horizontal es pequeño, DS tiende a ser dx, ¿sí? Eso lo veremos un poquito más adelante. Entonces suponemos que A está a una distancia X arbitraria del origen y B está separada a una distancia diferencial. Si nosotros nos fijamos y analizamos la geometría de este diferencial de S, tenemos que este diferencial de S, ¿sí?, se encuentra en una línea que es tangente a la curva en B, ¿sí?, o en A, que a final de cuentas sería lo mismo, ¿no? Estamos hablando de que tenemos la misma tangente. Si esto es diferencial de S y esto, ρ, es el radio de curvatura, lo que podemos decir es que este radio de curvatura, ¿sí?, es el mismo ρ del centro de curvatura A y del centro de curvatura AB. ¿Sí? Eso lo que estamos suponiendo es que esto tiene una cierta curvatura, que si trazamos una perpendicular a A y una perpendicular a B, llegamos al punto que es el centro instantáneo de rotación, también se le conoce en algún caso, ¿no? Si esto es un diferencial de S, pues este ángulo sería el diferencial de θ, por llamarlo de alguna manera. A sería la tangente en A, y B, y esta línea de acá sería la tangente en B. Entonces la diferencia en ángulos, o sea, lo que cambia el ángulo tangente en A al ángulo tangente en B, le vamos a llamar diferencial de θ, ¿sí? Entonces, θ sería el ángulo tangente en A, y θ más diferencial de θ sería el ángulo que es tangente en B. Podemos ver claramente de la figura que ρ multiplicado por dθ nos tiene que dar diferencial de S. Despejando, lo que tenemos es que la derivada de θ con respecto a S es igual a 1 entre ρ. A esto, al inverso del radio de curvatura, se le llama curvatura y se le denota con esta letra griega que es la letra psi. Por otro lado, yo sé que como comentábamos anteriormente, si esta pendiente es pequeña, ¿sí?, si la pendiente que tenemos aquí es pequeña, podemos decir que diferencial de S es aproximadamente igual a diferencial de X. Por lo tanto, podemos decir que la curvatura para pendientes pequeñas, podemos decir que la curvatura es la derivada de θ con respecto a X. Y a esto, recordemos, le llamamos el inverso del radio de curvatura. Por otro lado, yo puedo decir que la tangente de θ no es más que dy entre dx. Recordemos, dx sería esta distancia de acá, y dy es la distancia que hay entre A y B, pero vertical. Entonces, dy entre dx nos da la tangente de θ. Entonces, si la pendiente es pequeña, también podemos decir que la tangente de θ es aproximadamente igual a θ. Por lo tanto, podemos decir que θ es igual a la derivada de y con respecto a x, y si derivamos θ con respecto a x, nos da la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Sustituyendo esta expresión aquí arriba, nos damos cuenta que la curvatura, que es el inverso del radio de curvatura, no es más que la derivada de θ con respecto a x, es decir, la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Esta es una ecuación que vamos a ver posteriormente. Ahora vamos a analizar un poquito más en detalle cómo relacionamos esta curvatura con los momentos internos. Entonces supongamos que tenemos una viga
y vamos a analizar un pedazo de viga, un tramo de viga diferencial de X, que está a una distancia X del origen. Cuando nosotros aplicamos una carga, este tramo diferencial de X va a sufrir una deformación, ¿sí? Las secciones inicialmente planas, vamos a suponer que permanecen planas después de la deformación, ¿sí? Y entonces la prolongación de esta sección, una vez deformada la viga, y la prolongación de esta sección, una vez deformada la viga, llegan a un punto que sería el centro instantáneo de rotación o el centro de curvatura. La distancia al eje neutro, es decir, el eje donde no tenemos esfuerzos, donde digamos no hay acortamiento ni alejamiento de la fibra, vamos a llamarle el radio de curvatura, y a esto le llamamos diferencial de teta. Esta es una nomenclatura totalmente análoga a la que vimos en la diapositiva anterior. Este sería el eje neutro, ¿sí? Entonces ρ es la distancia del centro de curvatura al eje neutro. Y el eje neutro, recordemos que se define como el punto, como que la línea que une todos los puntos donde el esfuerzo axial es cero. En ese punto que estamos evaluando, en esa distancia X, en este tramo que estamos evaluando, existe un momento flexionante que es M. ¿Sí? Este sería el diagrama de momentos, ¿no? Entonces, tendríamos el momento flexionante que es M. Si nosotros analizamos este tramo, esta sería la sección transversal, nos damos cuenta que la sección que inicialmente era plana, eventualmente lo que vamos a tener es una compresión de las fibras superiores y una elongación de las fibras inferiores. Esto en lo que resulta es en un diagrama de deformaciones unitarias, donde la deformación unitaria, por ejemplo, en este extremo, se define como la deformación que tenemos, que es diferencial de L, le estamos llamando, dividido entre la longitud inicial. Vean cómo en el eje neutro tenemos deformación cero. Y en la parte inferior lo que tenemos es una elongación. Esto sería asociado a un momento en este sentido, un momento que genera compresiones en la parte superior y tensiones en la parte inferior, que en términos generales vamos a considerar que este es el momento positivo. Un momento que genera compresiones arriba y tensiones abajo. Desde luego, si conocemos las relaciones constitutivas, sabremos que la deformación unitaria se relaciona con los esfuerzos, con alguna ley que obtenemos generalmente en el laboratorio. Entonces, como habíamos dicho, esta deformación unitaria no es más que dl entre dx, ¿sí? Es la deformación dividida entre la longitud inicial, pero dl no es más que de teta por c. C es la distancia del eje neutro a la fibra extrema donde está dl. Sustituyendo nos da que la deformación unitaria en este punto es igual a la derivada de teta con respecto a x por c, que es la distancia del eje neutro. Sabemos del acetato anterior que la derivada de teta con respecto a x es la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado. Sustituyendo, lo que tenemos es que la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a epsilon entre c, a la deformación unitaria entre c. Sabemos también que si conocemos la relación constitutiva del material, en este caso vamos a decir que sigue una relación elástica lineal, una ley de Hooke, es decir, que los esfuerzos son directamente proporcionales y linealmente proporcionales a la deformación unitaria. Sustituyendo, lo que obtenemos es esta expresión, ¿sí? Entonces ya eliminamos epsilon y tenemos la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado en función del esfuerzo. Ahora bien, nosotros sabemos, si tenemos flexión pura, sin compresiones, sabemos que existe una relación entre el momento y los esfuerzos, dado por la ecuación de la escuadría. Entonces, sustituyendo el esfuerzo, lo que tenemos es que la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a m entre i. Esta es la ecuación diferencial básica de la curva elástica y esta es la que vamos a estar utilizando para obtener las deformaciones. Vamos a resolver un par de ejemplos para ver cuál sería la aplicación, pero esta es una de las ecuaciones más importantes en la mecánica. Desde luego aquí tenemos diferentes hipótesis de trabajo, ¿sí? Vean que estamos suponiendo que
las secciones inicialmente planas permanecen planas, es decir, estamos haciendo una hipótesis de continuidad, ¿sí?, de compatibilidad. Por lo tanto, estamos diciendo que las deformaciones unitarias son lineales en el peralte. ¿Sí? Esta sería nuestras ecuaciones, insisto, de continuidad. Por otro lado, estamos utilizando las ecuaciones de la relación constitutiva para relacionar deformaciones con esfuerzo. Y finalmente estamos obteniendo, a partir del equilibrio entre el momento y la distribución de esfuerzos, estamos obteniendo estamos utilizando la ecuación de la escuadría. De nuevo, la ecuación de la escuadría no es más que una ecuación de equilibrio que debe de guardar el elemento mecánico interno con la distribución de esfuerzos. Entonces tenemos ecuación de equilibrio, relación constitutiva y condición de compatibilidad en términos de la linealidad de las deformaciones. Entonces, esas son las tres grandes ecuaciones de la mecánica que se utilizan para este desarrollo. Vamos a hacer este ejemplo, vamos a obtener la deflexión en el extremo de esta curva en cantilever cargada con una fuerza P, puntual P, y el giro que tiene este mismo extremo. Entonces, para ello vamos a, en una distancia X cualquiera del origen, yo selecciono el origen donde quiera, aquí lo estamos seleccionando en este punto, este es el eje X, este es el eje Y, entonces voy a cortar a una distancia X cualquiera, ¿sí?, y vamos a ver cuánto vale el momento flexionante aquí. Yo corto y divido esta sección y puedo analizar la parte izquierda de la viga o la parte derecha de la viga. Aquí nos conviene analizar la parte derecha de la viga, ¿sí? Entonces, este sería nuestro momento, ¿sí? Y el momento que vamos a obtener es un momento que es P por L menos X. ¿Sí? Desde luego, este es un momento negativo. Recordemos que los momentos positivos van hacia arriba. Entonces, la segunda, tomando la ecuación diferencial básica que acabamos de derivar, sustituimos m, el momento, por su valor, que es menos p por l menos x, dividido entre i. Integrando una vez, nos daría esto, más una constante, es una integral indefinida. Y cuando x vale 0, nosotros sabemos que la pendiente en x igual a 0 es 0. ¿Sí? Por lo tanto, la derivada de y con respecto a x no es más que la pendiente. ¿Sí? Entonces, cuando x vale 0, la derivada de y con respecto a x vale 0, porque tenemos un empotramiento. Y entonces, evidentemente, si esto es 0 y esto es 0 y esto es 0, C1 debe de ser 0. Entonces, aplicamos una vez que tenemos la integración, aplicamos una condición de frontera. Si y, por lo tanto, la pendiente en cualquier punto nos da esta expresión. ¿Sí? Podemos calcular la pendiente en cualquier punto conociendo x. Y si yo quiero conocer la deflexión, pues simplemente integro otra vez. Al integrar otra vez, me aparece otra constante de integración. ¿Sí? Pero yo sé que cuando x vale 0, también y vale 0. Este es un empotramiento donde la pendiente vale 0 y el desplazamiento vertical vale 0. Por lo tanto, de esta ecuación, cuando x vale 0, estos tres términos se hacen 0. Cuando x vale 0, C2 tiene que valer y, que vale 0. Entonces C2 vale 0. Y esta sería la expresión de la elástica de esta viga. Si ahora queremos obtener cuánto vale la pendiente y el desplazamiento en el extremo B, pues simplemente sustituimos x por L, ¿sí?, y obtenemos la pendiente en B y la deflexión en B. Vean cómo tanto la pendiente como la deflexión nos da con signo negativo. Si yo quiero obtener la pendiente y o la deflexión a la mitad del claro, lo único que tengo que hacer es sustituir aquí x por L medios y aquí x por L medios. Este segundo ejemplo es algo parecido, ¿sí? Tenemos una viga doblemente apoyada, tenemos una carga distribuida y lo que queremos es obtener cuánto vale la pendiente en A y la deflexión a la mitad del claro. Entonces lo que vamos a hacer es, a una distancia x, seleccionamos unos ejes x y y arbitrarios, donde nosotros queramos. Entonces a una distancia x del origen, hago un corte y veo cuánto vale el momento. Entonces el momento se puede obtener que va a ser WL entre 2 por x menos WX por x entre 2. Ese sería el momento flexionante interno.
Regresando a la ecuación básica diferencial, que sería que la segunda derivada de y con respecto a x al cuadrado es igual a m entre i, pues lo que hacemos en términos generales es pasamos la EI, que anda dividiendo a la M, la pasamos de este lado de la ecuación, y aquí de este lado de la ecuación nos queda simplemente el momento. Y así es más fácil y no tenemos que estar arrastrando la EI. Hay que tener mucho cuidado para no olvidarnos de EI, ¿no? Entonces, si integramos una vez, obtenemos la pendiente con una constante de integración. Integrando otra vez, obtenemos otra constante de integración. Y las condiciones de frontera que tenemos aquí serían los apoyos. Entonces, por un lado, cuando x vale 0, sabemos que y vale 0, que sería el caso del apoyo A. Entonces, sabemos que cuando x vale 0, y vale 0. Entonces, esto implica, sustituyendo en esta segunda expresión, que C2 vale 0. Por otro lado, en B sabemos que, ¿sí? O sea, siempre las condiciones de frontera en general van a estar asociadas a los apoyos. Entonces sabemos que aquí el desplazamiento vertical tiene que ser 0. Por lo tanto, cuando x vale L, sabemos que y debe de valer 0. Entonces esta ecuación quedaría y igual a 0, entonces sería 0 igual a w por L a la cuarta, menos w por L a la cuarta, más C1 por L, más C2, que sabemos que es 0. Entonces nos quedaría esta expresión, de ahí despejamos C1 y C1 nos da esto. La deflexión, entonces ya tendríamos, conociendo C1 y C2, y sustituyendo aquí arriba, ya tendríamos la expresión que nos define la pendiente en cualquier punto y la expresión que nos define la deflexión en cualquier punto. Nos piden la deflexión en el centro de claro, bueno, sería nada más aplicar esta expresión sabiendo que C1 vale menos WL cúbica entre 24 y que C2 vale 0, aplicándola en x igual a L medios. Entonces, si sustituimos x igual a L medios, sustituimos C1 por esto y C2 por 0, vamos a obtener cuánto vale EI por Y. La EI la pasamos, la dividimos, dividimos ambos lados de la igualdad por EI y obtenemos el valor de la deflexión en el centro del claro. Si queremos la pendiente en A, pues utilizamos la expresión para la pendiente cuando x vale 0 y nos damos cuenta que EI por la pendiente evaluada en x igual a 0 nos da C1, que es menos WL cúbica entre 24L. Y desde luego así esta metodología pues se utiliza para casos sencillos. Cuando tenemos casos más complicados se puede utilizar exactamente, sobre todo si tenemos vigas con varios tramos. Las condiciones de frontera de un tramo vienen dadas por las condiciones de por los valores que obtengamos de otro tramo. Entonces empieza a complicar un poquito más, pero es perfectamente resolvible con este.